Hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Siempre una alegría y una bendición el compartir la palabra del Señor junto con ustedes. Un día especial hoy, 14 de mayo de 2020, 14 de mayo del 1982. Eh, Dios me dio la oportunidad de poder nacer desde el vientre de mi madre. Dios ya me había escogido y me había dado esta tremenda bendición de poder servirle. Y una alegría, ¿cierto? Siempre cumplir un año más y más aún haciéndolo, caminando y sirviéndole al Señor. Así es que bendecido soy de poder saber de que Dios me ha dado un año más para poder servirle. Así que un día especial y un día en que recuerdo muchas cosas y es que si me pongo a pensar en lo que era mi vida antes de conocer al Señor, pienso en que tenía muchos planes, había muchos planes, muchos sueños. eh, yo, por ejemplo, yo estudié cocina y mis planes, mis sueños eran terminar la carrera, luego sacar cursos y irme en un crucero, un transatlántico, embarcado, trabajando en esa área. Y de hecho el sueño iba bien encaminado porque logré sacar varios cursos para poder ser lo que quería, lo que anhelaba. Pero el año 2010, que fue el año que me faltaba, iba a ser el último curso que me faltaba, fue el terremoto en Chile y ese año fue el año en que el Señor llamó a mi vida. Y me dijo, el Señor, lindo tus sueños, pero yo tengo otros planes contigo. Y a veces uno no lo entiende, a veces uno no comprende, pero doy gracias al Señor de que los planes que tenía el Señor para mi vida eran mucho más grandes que los que yo tenía, que los que yo consideraba. Y justamente pensando en esto, en lo que es el propósito del Señor para con nuestras vidas, para con mi vida, para con su vida que está escuchando, quiero entregarle una palabra para entender algunas cositas de lo que significa el verdadero propósito del Señor con nosotros. No el de nuestros sueños, no el de nuestros deseos, no el de nuestros pensamientos, sino el pensamiento del Señor para con nuestras vidas. Y hay una palabra que quiero compartir. Bueno, vamos a compartir varios textos en la Biblia, pero eh, quiero que me acompañen al libro de Jueces, al capítulo 11, que hace testimonio ya de los tiempos en que Israel estaba en guerra para poder alcanzar territorio, para poder lograr territorio y para poder avanzar ya, para poder establecerse. Y hay unos textos que quiero compartir con ustedes porque es muy interesante, que habla mucho de lo que es la soberanía de Dios, de lo que es que Dios trabaja de una manera que a veces no entendemos. Eh, y es que en realidad no se trata de entender a Dios, se trata de confiar en Él y depender de Él, más allá de las cosas que nos suceden. El pastor Claudio nos compartía el día martes un texto muy interesante que dice de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pues. Y uno a veces entiende cómo algunas cosas que nos pasan nos pueden ayudar a bien. Y es que es parte del propósito de Dios para con nuestra vida. Así que tiene el libro de Jueces, capítulo 11. Vamos a leer primero del 17 y el 18. Versos 17 y 18 dice: Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no lo escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso, y se quedó por tanto Israel en Cádiz. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, viniendo por el lado oriente de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Armón y no entró en el territorio de Moab, porque Armón es territorio de Moab. ¿Qué dicen estos dos textos?
es una parte de la Biblia que dice de que el pueblo de Israel iba hacia una dirección, necesitaba pasar por dos territorios, por el territorio de Moab y el territorio de Edom, de los edomitas, de los moabitas, y ni el uno ni el otro les permitieron pasar. Entonces, como no pudieron pasar por ahí, tuvieron que darse una vuelta más larga para poder llegar hasta su destino. Es como que usted quiere ir a, no sé, a Concepción, quizás, y usted tiene que pasar por Santiago, Rancagua, Talca, pero en Talca no le permiten. Entonces tiene que darse una vuelta, llegar a aparecer como en Temuco y recién en Temuco poder devolverse hasta llegar a Concepción. Algo así. La cosa es que para poder llegar a donde necesitaban llegar, tuvieron que dar una vuelta más larga. Pero los versos siguientes, desde el 19 al 21, dice: y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaza y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. ¿Qué pasó aquí? A continuación, lo mismo. Israel necesitaba pasar por un lugar, y esta vez tampoco los dejaron pasar. Pero más aún, ellos decidieron pelear contra Israel, pero Dios les dio la victoria y pudieron pasar por ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y una vez se dice, pero ¿por qué Dios no permitió que la primera vez pasara igual? ¿Por qué tuvieron que darse tremenda vuelta? ¿Por qué tuvieron que demorarse más para llegar a ese lugar? Y aquí fue cortito. Dios les dio la victoria inmediatamente y no tuvieron que darse otra vuelta larga para poder llegar hasta su territorio, hasta su lugar. Y es que por eso que yo les decía de que a veces tratamos de entender a Dios. Y a Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que creerle, hay que confiar en el Señor. De hecho, Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 11, desde el verso 33 en adelante, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo, también tratando de entender un poquito a Dios, se encuentra que no entiende los planes de Dios, los pensamientos de Dios, y escribe esta tremenda revelación: oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. De hecho, la Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 55, en el verso 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así dice el Señor. ¿Y por qué les digo esto? Porque mis sueños, mis pensamientos, mis deseos, como les decía yo en un principio, que eran los que tenía yo, mis planes, no eran los del Señor. Yo quería ir hacia el norte, pero Dios me dijo: no, tú vas a ir hacia el sur, por mostrar un ejemplo. Y es que es eso lo que el Señor quiere hacernos entender. Porque quizás su sueño, quizás sus deseos, quizás sus pensamientos, quizás sus metas, sus logros, no son los del Señor. Quizás los planes que usted tiene para su vida, para su matrimonio, para su familia, no son los mismos que el Señor tiene para usted. Y es que la Biblia dice de que todos nuestros sueños, todos nuestros deseos son solamente añadidurías. Y la añadiduría viene cuando nosotros cumplimos
lo más importante que Dios ha encargado hacia nosotros, que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Así es, hermano. Establecer el reino del Señor aquí en la tierra. Y es que uno se pone a pensar y dice, José, en el libro de Génesis, hace mención de que 2 veces tuvo sueños. Yo sé que usted se va a recordar. Sueños en donde él soñaba de que él estaba puesto en pie y todos sus hermanos, incluso después sueñan que hasta también sus padres, se inclinaban hacia él. Entonces, esos sueños venían de parte del Señor y todo hacía pensar de que José iba a estar al frente de ellos, iba a ser como un rey para ellos. Pero no fue así. O sea, fue así, pero tuvo que pasar muchas cosas. Tuvieron que pasar muchas cosas para eso. Primero fue odiado por sus hermanos. Luego sus mismos hermanos lo intentaron matar y finalmente decidieron por venderlo. Luego lo vendieron y finalmente dio con Potifar, el jefe de la guardia. Y ahí, estando quizás como esclavo, en una posición un poco mejor que el resto, viene la mujer de Potifar y se enamora de él y lo intenta tentar, pero José arranca y es culpado de algo injusto y es echado a la cárcel, hermano. Luego en la cárcel aparece, la Biblia hace mención de que llega un copero, llega un panadero, tienen sueños, José se los revela, se cumplen los sueños, pero el copero, que fue el que fue reintegrado a las filas, se olvidó de él. Cuando José le dijo, cuando estés con la presencia de Faraón, acuérdate de mí, y se olvidó de él. Pasaron 2 años, para que recién, porque el faraón tuvo un sueño, el copero se acordó y dijo, sí, en la cárcel había un hombre que interpretaba sueños. Pasaron muchos años, hermano, hasta que José pudo interpretar el sueño de Faraón, y Faraón lo puso al mando de todo Egipto. Nadie más era importante, solamente Faraón, pero después era José. Miren la tremenda vuelta, lo que conversábamos al principio, los que le explicaba, tremenda vuelta, cuando Dios podría quizás haberlo hecho al tiro, no, pasó por una tremenda vuelta, antes de llegar a los sueños que había tenido José. Pero ¿sabe lo interesante de esto, hermano? Es que aún así, aún sabiendo de que finalmente ese sueño se había cumplido, José entendió de que, aunque sí se dio así, esa no fue la voluntad de Dios. De hecho, en el libro de Génesis, en el capítulo 50, ya al final de este libro, José les dice a sus hermanos cuál era el verdadero propósito de Dios. El verdadero propósito de Dios no era que José fuera el que estuviera al frente de sus hermanos, el que sus hermanos y sus padres se inclinaran hacia él, en que estuviera al frente de todo Egipto después de Faraón, el que toda la gente llegara a él. Ese no fue el propósito de Dios. No fue que él vistiera de lino, que tuviera una argolla de oro, no fuera que tuviera tesoros. El verdadero propósito de Dios para con José fue, y está en el libro de Génesis capítulo 50, en los versos 19 y 20, dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mire, lo que hablábamos acerca del texto que compartió el hermano el martes. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque ahora parezca mal, quizás, Dios lo va a transformar para bien en algún momento de su vida. Tómese esa palabra. Y dice entonces el 20 nuevamente, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy.
para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuál era el propósito final de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era finalmente, y que se logró cumplir al final, que mucho pueblo pudiera tener vida, mucho pueblo no muriera de hambre. No olviden que el sueño era de que habían 7 años de prosperidad, pero luego venían 7 años de sequía. Y en esos 7 años de sequía, para que mucho pueblo no murieran porque venían de todas partes a Egipto a pedir alimento, Dios usó a José y le dio sabiduría para poder resguardar en ese tiempo de sequía y salvó a mucho pueblo. Así dice la Biblia. Ese era el verdadero propósito. Ese era el verdadero propósito, el verdadero plan de Dios. Entonces, ahora la pregunta es para nosotros, hermano. ¿Cuál es el verdadero plan de Dios para usted? ¿Cuál es el verdadero plan de Dios para mi vida? Usted quizás estudia, o quizás ya estudió, se esforzó, luchó, soñó con una profesión. Logró esa profesión quizás aún no lo ha logrado, quizás aún le falta. Logró ser un ingeniero, logró ser un ingeniero en construcción, logró ser un médico, logró ser un abogado, un cocinero, una peluquera, no sé, un comerciante, lo que usted es, logró serlo. Y lo logró hacer quizás con mucho esfuerzo, tuvo que hacer sacrificios, pasó penas, pasó quizás tristeza, pero logró hacerlo. Y hoy trabaja en eso quizás. Pero Dios te dice, ese no es el verdadero plan de Dios. Dios solamente usa eso que tú eres como la plataforma para que así, igual que José, puedan salvar muchas vidas. Y en estos tiempos, en los tiempos de José, era salvar de muchas vidas por el hambre que había. Hoy en día existe mucha hambre, hermano. Hambre y necesidad por Cristo. Y usted, hermano, usted es el que puede salvar mucho pueblo. Entendiendo que lo hacemos al entregar a las personas para que se entreguen a Cristo. Es Cristo el que salva, lo tenemos todo muy claro, no es ni yo ni nadie salva. Pero usted tiene una verdad. Hablábamos en las aplicaciones anteriores, usted es un odre nuevo, un vaso nuevo, y hay un tesoro tremendo dentro de usted. Y es que usted tiene una tremenda verdad. La verdad del Evangelio, la verdad de la salvación, la verdad de la vida eterna, hermano. Lo que usted es, lo que usted hoy es, no es el verdadero plan de Dios, no es el verdadero propósito de Dios. El verdadero propósito de Dios es que a través de esa plataforma, a través de eso que usted es, usted pueda salvar mucho pueblo. Que Dios bendiga sus vidas. Que Dios habla a sus vidas. Por eso es que necesitamos, hermanos, y estamos orando todos los lunes para saber cuál es la voluntad del Señor. La Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el verso 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esa es la razón de nuestra oración, hermano. Por eso es que estamos orando. Por eso es que estamos buscando del Señor. Por eso es que estamos clamando al Señor. En esa dirección, sacar nuestros sentidos naturales, sacar todo pensamiento natural y volvernos a lo espiritual. ¿Para qué? Para saber cuál es la perfecta y soberana voluntad de Dios para con su vida y para con la mía. Que Dios les bendiga, que Dios habla a sus vidas,
que Dios comience a trabajar en sus vidas y comience a mostrarles el verdadero propósito de Dios. Vamos a continuar esta predicación el próximo domingo. Este domingo vamos a hacer la segunda parte de esta palabra que le he puesto como nombre Dios va a cumplir su propósito en su vida. Así que le invito a orar. Si estás escuchando tú que no has entregado tu vida a Cristo, quiero invitarte a que lo hagas. Es una experiencia maravillosa. Y como lo he dicho en otros días anteriores, a veces se piensa que ven a Cristo y se te van a acabar los problemas, se te van a acabar las dificultades, muchas cosas lindas, pero lo dije en las predicaciones anteriores, es ahí recién cuando nosotros comenzamos a ser moldeados por el Señor. Y es cuando más vienen los problemas. Pero hay una tremenda esperanza, y es que la muerte no se enseñorea de nosotros, sino que nuestra vida es vida abundante y eterna. Si te gustaría hacerlo, si te gustaría ser parte de este reino, si te gustaría ser parte del plan de Dios, del reino de Dios aquí en la tierra, yo te invito a que hagas esta oración conmigo, esta oración de fe, entregando tu vida al Señor, a Jesucristo. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad de poder encontrarme contigo, de poder arrepentirme y de poder reconocerte como el Hijo de Dios, que un día vino a la tierra, murió al tercer día, pero murió y al tercer día resucitó. Y ahora tú estás a la diestra del Padre, intercediendo por mi vida. Yo te acepto como mi Señor y Salvador, para que guíes y gobiernes mi vida, ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Te felicito si hiciste esta oración. Te felicito porque de verdad has tomado la más hermosa y más bella decisión en tu vida. Si lo has hecho, contáctame o comunícate con algún cristiano para que te pueda seguir direccionando. Y para la iglesia, para los hermanos en la fe, el próximo domingo vamos a tener una segunda parte de esta palabra. Así que te invito a orar y a reflexionar de lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, agradecemos tu Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias, Señor, porque nuestros sueños, nuestros pensamientos están muy por debajo de los tuyos, Señor. Y a veces queremos ir hacia un lado, pero en realidad tu dirección es otro lado, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender cuál es tu perfecta voluntad sobre nosotros. Ayúdanos a entender de que nuestros sueños, nuestros deseos no son el verdadero plan de Dios. Aunque quizás lo hayamos logrado, no significa que ese es el plan para nuestras vidas. El que quizás podamos estar bien, podamos estar felices, podamos estar en matrimonio, podamos estar con hijos, podamos tener una casa, podamos tener un buen trabajo, un buen sueldo. Esa no es la perfecta voluntad de Dios. Es solo una añadidura. Porque la perfecta voluntad de Dios es que todo eso que podamos podamos tener, sea solamente una plataforma para salvar mucho pueblo, así como fue con José, quien tuvo que pasar muchas penas antes de que se cumpliera su sueño, pero aún habiéndose cumplido su sueño, entendió al final de todo de que el propósito de Dios no fue ese, sino que fue el que a través de eso pudiera salvar mucho pueblo. Señor, te doy muchas gracias. Sigue hablando nuestras vidas y síguenos haciendo entender que tú quieres hablar a nuestras vidas y saber cuál es tu verdadero propósito con nuestras vidas. Señor, gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos, y el domingo no se olvide esta segunda parte de este mensaje de parte del Señor para nuestras vidas. Bendiciones, que tengan un lindo fin de semana. Adiós.